Un cordial saludo. Entonces, siguiendo con nuestro curso de Excel, entonces vamos a ver estos pequeños temas. Vamos a ver lo que es un filtro, ¿sí? Cambio de celda pues usando filtros, la función sí, cómo ordenamos por color, ¿cierto? Duplicados, ¿cierto? Celdas duplicadas y cambio de color de una celda dependiendo del valor que tenga. Entonces, estos temas los vamos a abordar con un ejercicio para que sea más entendible, más fácil. Como está orientado al ámbito laboral nuestro curso, entonces démonos cuenta que esto es algo muy familiar en el ambiente laboral, que es una lista ya sea de usuarios, estudiantes, básicamente de datos que yo debo manipular, debo organizar y debo establecer y debo, digámoslo, ordenarlos, manipularlos, utilizarlos de diferentes formas. Y vamos a ver esas funciones, pues que son las más utilizadas en estos casos. Entonces, lo primero que yo tengo, bueno, me pueden dar una lista así. Démonos cuenta que esta lista pues tiene un límite muy corto, pero vamos a atender que estas listas fuera muy larga. O sea, aquí la lista de usuarios podrían ser 500, 1000, muchos más usuarios. Entonces, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestro ejercicio. Entonces, atención acá. Lo primero que yo quiero hacer es enumerar cuántos hay. Entonces, yo puedo fácilmente hacer esto, ¿cierto? Y Excel me hace un recuento automático acá, miren en esta parte. Pero entonces, ¿qué pasaría si fueran muchísimos? Y yo los quiero enumerar aquí al lado. Entonces yo pondría 1, 2, 3, pero mejor dicho, ahí me quedaría yo, haciéndolo uno por uno. Entonces, una función para enumerar es muy sencilla. Yo escribo 1, acá, voy a borrarlo otra vez. 1, 2, y él ya entiende. O sea, yo selecciono estos dos y le doy doble clic acá. Y él ya entiende que hay una secuencia que seguir. Y lo enumera automáticamente. Listo. Me los enumeró. Sin yo tener que hacer nada. Entonces, eso es lo primero. Listo. Y quiero filtrarlos. ¿Qué es filtrar? Filtrar es utilizar en un dato particular de búsqueda. ¿Cómo lo hago? Generalmente yo selecciono los campos. Esto es parte de acá que se llama el encabezado de tabla. ¿Sí? Pues para yo saber qué es cada dato, ¿no? Entonces debo saber qué quiere decir esto. Entonces aquí está edad, sexo, número, nombre, ID, o sea, documento de identidad, listo. Entonces selecciono esto y me voy a esta parte, ¿cierto? Mire que estoy en inicio, y en inicio me voy acá donde dice filtro, y le voy a dar un filtro sencillo, el filtro más sencillo. Cuando yo le doy filtro, se aparecen unas pestañas. Estas pestañitas pues me permiten hacer el filtrado de lo que yo necesito. ¿Listo? ¿Cómo utilizo los filtros? Muy sencillo. Entonces necesito, en este caso, veamos por ejemplo, necesito saber cuántos son menores de edad. Entonces, ¿yo qué hago? Yo despliego acá la pestaña de edad, quito todo y pues solamente selecciono los que son menores de 18. Entonces 13, 14, 15, 16, 17, estos dos ya no, porque ya son mayores de edad. Y ahí solo me va a mostrar los que son menores de edad, los que tienen de 18 para arriba no. Y listo. ¿Cómo me doy cuenta que hay un filtro? Fíjense las pestañas y cómo se ven. La pestaña que tiene como un aspecto diferente, démonos cuenta que se visualiza diferente, es porque tiene un filtro ahí en este momento que está corriendo o que se ha seleccionado. Entonces, para tenerlo en cuenta. Para quitarlo, pues obviamente lo único que hago es borrar filtro. Es decir, quitar el filtro y vuelvo la tabla a como estaba inicialmente. Si yo quiero, por ejemplo, solo los apellidos o un apellido específico, ¿cierto? Entonces yo creo, por ejemplo, o un nombre, bueno, aquí lo estoy filtrando por nombre. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar solamente, quiero saber la información de Lina. Sé que alguna de ellas se llama Lina, entonces yo tengo que buscar, aquí está. Y me aparece solamente Lina. ¿Listo? Los datos de ella. Y aquí está el filtro. Le doy acá y le digo borrar filtro y vuelve la tabla como estaba. Ahora bien, como esto es tan amplio, aquí es fácil manipularla porque la tabla pues es finita, digámoslo, es fácil porque solamente son 25 datos. Pero ¿qué pasaría si fueran 500 datos o 1000 datos? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar otro tipo de filtro, por ejemplo, en la edad. Yo me voy a ir acá, ¿cierto? Y quiero seleccionar los que son mayores de edad, solo los que son mayores de edad.
Ya no me voy acá, sino me voy acá donde dice filtros de número. Y voy a buscar que son los que sean mayores que. Entonces yo digo, solamente los que sean mayores de ¿cuánto? De 17. Todo lo que sea mayor a 17 que me lo filtre. Y es más exacto. Listo. Y me va a filtrar todo. Eso funcionaría muy bien para cuando mi base de datos es demasiado, muy grande. ¿Listo? Y ya está. Entonces le voy, listo, borrar filtro de edad y vuelve la tabla. Entonces ahora, ¿qué quiero hacer? Voy a filtrar acá, por ejemplo, acá filtro de número, solamente los que tengan 15. Quiero solo los de 15. Entonces es igual acá a 15 años. Solo los de 15. Entonces tengo 4 personas que son de 15 años. Y así, entonces vuelvo acá y borro filtro de edad. Entonces, si quisiera por sexo, por ejemplo, yo podría hacer acá femenino. En este caso es muy sencillo, ¿no? Aquí sí lo podría hacer acá porque pues es fácil visualizarlo. Entonces, masculinos, ¿cuántos hombres hay? Ya estuvo, ¿listo? Entonces, fácil por ese lado. ¿Sí? Pero yo también lo podría hacer así, filtro de texto, que sea igual a todos los que tengan M no, por ejemplo, solo las chicas. Entonces, F, femenino. Y me aparecen solamente los que son. Entonces ahí ya puedo jugar con mis datos como yo quiero hacerlo. ¿Listo? A eso le llamamos lo que es filtro y cambio de celdas. ¿Listo? Cambio de celdas. Bueno, voy a quitar el filtro acá y voy a plantear otra situación. ¿Listo? Muchas veces cuando tenemos listas y nos dicen, por ejemplo, es que esa lista debe tener 24 y solo 24. Lo estoy poniendo para el ejemplo mío. Y yo bajo y me doy cuenta que tengo 25. Entonces me dicen, lo que pasa es que usted puede tener datos repetidos. Entonces le dicen, usted puede tener uno repetido o 2 o 3. Verifique que esa tabla no tenga datos repetidos. Obviamente, digamos, una forma sería visualizarlo uno por uno. Pero pues imaginémonos nuevamente que es una tabla grandísima, una tabla muy muy grande en la que yo obviamente no voy a poder hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy acá, ¿cierto? Y selecciono un campo de la tabla que sea único y específico. Es decir, ¿qué identifica a cada uno de mis datos de esta tabla? Que sea único su dato, pues el ID, o sea, su identificación. Esa debería ser única. Entonces, yo selecciono la columna donde está el ID, la identificación. ¿Listo? Y me voy, por ejemplo, acá donde pone datos, ¿cierto? Y lo que debo hacer ahí es que yo voy y miro acá fácilmente y dice quitar duplicados. Si yo le doy quitar duplicados, mire lo que me dice. Me pregunta que debo ampliar la selección, entonces digo quitar 2 duplicados, ¿cierto? Y yo le digo seleccionar todo y le digo aceptar. Y me dice que hay un valor duplicado, ¿cierto? Esa podría ser una forma. Entonces me voy a devolver y hay otra forma mucho más sencilla. Entonces me voy acá. Voy a quitar este filtro y ya. La otra forma para yo quitar datos duplicados de una tabla, lo mismo, ¿no? Selecciono el ID, pero entonces me voy acá a inicio. Démonos cuenta que está aquí en inicio. Y acá, donde dice formato condicional, esto es muy útil, muy útil. Ahorita vamos a utilizarlo de otra forma. Pincho acá, ¿cierto? Y voy a resaltar las celdas, ¿cierto? ¿Cuáles celdas? Las de valores duplicados. Entonces, aquí me dice los duplicados. ¿Con qué valor quiero? Pues sí, con rojo estaría bien. Podría ser amarillo, podría ser rojo claro. Rojo claro estaría bien. Y aquí me aparecen los datos duplicados. Entonces, fíjense que aquí tengo a Jorge Castillo. Me aparece en rojo el ID y mírenlo acá. Está duplicado ese dato. Y aquí Carlos Peláez. Y resulta que aquí también está duplicado. Y ya está. Entonces, bajo esos criterios, yo puedo utilizar ese tipo de filtro de una forma muy cómoda para darme cuenta cuáles son los datos duplicados de una tabla. ¿Listo? Bueno. Esto es muy útil para cualquier tipo de búsqueda, los filtros. Entonces, ahora si yo quiero quitarlos, yo selecciono la tabla y me voy acá y tal como lo puse, lo quito. Lo quité, ¿sí ven? En esta parte. Ponerlo, quitarlo. Eso funciona para todo. Listo. Ahora bien, voy a utilizar
algo muy útil en este tipo de tablas que tiene que ver con la función si. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo algo que sea automático? Nuevamente, viéndome el ejemplo de que esta tabla fuera muy grande. Entonces voy a poner aquí mayores de edad. ¿Mayores de edad para qué? Para que me visualice cuáles de ellos son mayores de edad. ¿Sí? Es decir, yo quiero que me aparezca acá que diga ¿es mayor de edad o es menor de edad? Dependiendo de qué, de su edad, con una fórmula. Entonces, ¿cómo lo hago? Miremos acá, voy a utilizar la función si. La función si es una función que tiene muchos usos, muchísimos. En este caso la voy a utilizar en este ejercicio de forma específica para saber quiénes son mayores de edad. Entonces, ¿cómo se utiliza la función si? Ojo, como la respuesta va acá, entonces voy acá y como es una fórmula, ya sabemos, igual. Y escribo sí. Esa es la función sí, doble clic. ¿Listo? Entonces, sí. Como yo quiero saber la edad, entonces me voy a la celda de edad. Si esta celda, ¿cierto? Es mayor a 17, pues porque los mayores a 17 ya son mayores de edad, de 18 en adelante, ¿cierto? Si es mayor a 17, entonces, bueno, ojo acá, esto es parte de la sintaxis. La sintaxis me indica que para yo seguir debo poner punto y coma y luego entre comillas lo que yo quiero que diga. Entonces, quiero que diga que sí es mayor de edad. Y termino, y si no, y ese si no, ¿cómo lo pongo? Con otro punto y coma. Esa sería la sintaxis correcta. Si no, es decir, cuando digo si no, es que pues si no, si el número no es mayor a 17, entonces es menor de edad. Y listo, ya está. Le doy Enter. Listo, entonces fijémonos que este personaje tiene 17 años, es menor de edad. Ahora, ¿cómo hago para las celdas poner todo? Pues no voy a poner la fórmula para todos. Me voy a la esquina, recordemos, veo que tiene un más negro y le doy doble clic. Y aplica toda la fórmula a toda mi tabla. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, estos que quedaron hacia afuera es porque el rango es demasiado grande. Entonces recordemos, me voy acá arriba y le doy doble clic y se autoajusta. Entonces démonos cuenta que todos los que sean mayores de edad, debe poner mayor de edad o si es mayor de edad, que fue lo que yo les dije. Miren, acá está y voy a ponerle a este, por ejemplo, 21. Si le pongo 21, esto debería cambiar. Correcto. Voy a ponerle a este 18. ¿Sí? Y ya está. Así es una de las formas de utilizar la función sí. ¿Listo? Acá dejo entonces la fórmula para que la podamos visualizar mejor. Miren, esta sería la sintaxis correcta. Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo otro inconveniente. Visualmente es muy difícil confundirse entre si es menor de edad o si es mayor de edad. Es decir, yo quisiera visualizar mucho más sencillo quiénes son los mayores de edad y quiénes son los menores de edad. Entonces, ahora voy a utilizar otra función o otro tipo de filtro, ¿cierto? Otra condición. Y es que si es mayor de edad, quiero que aparezca en verde. Diga, si es mayor de edad, pero el fondo sea verde. Pero si es menor, está en rojo. Con eso yo ya puedo diferenciar por color. O sea, visualmente para mí es mucho más sencillo, pues obviamente verificar que los mayores de edad están en verde y los menores pues están en rojo. ¿Cómo lo hago? Fácil, miren. Esta fórmula es solo para el nombre, es decir, para que me deje el texto como yo quiero. Y para que el color cambie, el color de celda es así. Entonces me voy acá, ¿cierto? Estoy en inicio. Y me voy acá donde pone formato condicional. Y acá le digo nueva regla. Démonos cuenta, nueva regla. Doy clic allí.
¿cierto? Y acá le voy a decir que aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, o sea, exclusivamente a los que tengan eso. ¿Listo? Y le digo solamente a las celdas que contengan eso. Y le digo acá qué valor de celdas. Le voy a decir texto específico, o sea, la celda que tenga ese texto va a ser lo que yo le diga. Listo. ¿Qué debe contener? Entonces, acá debe contener si es mayor de edad. Listo. La celda que contenga eso, ¿qué le va a hacer o qué va a suceder? Le digo formato y le voy a decir acá en borde y en relleno que sea de color verde. Bueno, un verde no tan fuerte. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Ahora, esta como es menor de edad, pues no va a hacer cambio. Para yo aplicar el cambio a todo, pues le doy doble clic. Y listo. Ya estuvo. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente que cuando sea mayor de edad, pues va a cambiar de color. Ahora, ¿qué debo hacer si es menor de edad? Si es menor de edad, yo quiero que aparezca rojo. Entonces lo mismo, me voy acá, me voy a formato condicional, nueva regla, le voy a decir únicamente las celdas que contengan texto específico y le digo es menor de edad. Le doy a aceptar. Bueno, antes de eso el formato, ¿no? El formato, le digo que el relleno sea rojo, pero un rojo que no sea tan... Voy a dejarlo aquí como en dos colores. Eso ya es, digámoslo, a criterio de cada quien como quiere que quede. Listo, lo voy a dejar con dos colores para que no quede tan agresivo. Voy a dejarlo acá rojo con negro. No, con blanco está bien. Así, que me quede de esta forma. Y ya está. Aceptar. Y cuando le dé a aceptar, aquí me va a aparecer porque es obviamente menor de edad. Pero el resto, ¿qué pasa? Pues le tengo que dar doble clic acá para aplicar eso a todas las celdas. Y listo, ya está. ¿Cómo lo compruebo? Fácil, vamos a coger a Gina. A Gina, desde acá, la voy a colorear en amarillo. ¿Listo? Y le voy a cambiar la edad. Y le voy a poner 21 años. De tal forma que cuando le dé Enter, va a aceptar el comando de 21 años y va a decir, entonces debería cambiar primero que si es mayor de edad y debería cambiar de rojo a verde. Comprobémoslo. Ahí está. Eso es una forma muy sencilla para hacer filtros y uso de tablas en el momento que tengamos pues una base de datos. Eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo de oficina. Bueno, entonces eso ha sido todo. Hasta un próximo video. Muchas gracias.